Hola chicos del Hipólito, quinto primera. Vamos a seguir esta semana con la actividad número 8. La actividad número 7 fue de repaso. Quería ir recorriendo un poco las actividades que fuimos viendo hasta el momento, mostrarles cómo se relacionan las actividades. Es importante que miren todo este video, o sea, estas partes que les voy a ir explicando. Esto fue la actividad 1 que le mandamos una función lineal y todas estas preguntas eran para que interpreten el gráfico a razón de cuántos litros por minuto se desagota. Esta es la función más básica, que es una función lineal. Y todas estas preguntas eran preguntas que ustedes perfectamente podían interpretarlas mirando el gráfico. En este caso la variable independiente era el tiempo y la variable dependiente era el volumen. El volumen se va desagotando hacia abajo y el tiempo va transcurriendo de izquierda a derecha en el eje horizontal. Mientras más me mueva a la derecha, más tiempo transcurre. Mientras más me mueva para arriba, verticalmente, más volumen. Mientras si me muevo para abajo es menos volumen. Acá el volumen está disminuyendo, por eso va cayendo, va cayendo, va cayendo. A medida que aumenta el tiempo, el volumen disminuye. Eso es lo que se llama una función decreciente, porque a medida que aumenta, la función disminuye. En este caso la función es el volumen. Y toda esta pregunta era para que interpreten, espero que lo hayan hecho. Siempre tienen la posibilidad de mandarme mensajes por si no entienden alguna cuestión. De esto vamos a pasar a la actividad 3. La actividad 3 se le dio esta actividad. Esta actividad ya no era una función lineal y se le dio una situación problemática para que la vayan analizando. Hay muchos objetivos en esta actividad, hay muchas cuestiones que se trabajan, algunos objetivos están ocultos. Primero era la formulación de una fórmula que me permite calcular. Acá solo poníamos el largo, el ancho, estos cuadraditos, el volumen de la caja tenía relación con este cuadradito. Mientras más grande era el cuadradito, más chico era el rectángulo celeste. Esa era la base de la caja. Si yo hago el cuadrado más grande, ese rectángulo disminuía el tamaño. Y ahí hacía preguntas. Todas las preguntas eran preguntas que tenían que pensar un poquito, no tenían que saber nada nuevo de matemática para responder estas preguntas. Simplemente tenía que pensar, tenía que tener una mínima capacidad de comprensión lectora para poder responder estas preguntas. Y pensar, obviamente pensar. Acá le decía que el largo tenía 72 centímetros y el ancho de la caja, la altura digamos, tenía 30 centímetros. Si voy a hacer un cuadradito de 8 centímetros, 8 centímetros acá y 8 centímetros acá. Entonces los 30 centímetros en total disminuye 8 y disminuye 8. Bueno, y todas esas cosas tenían que ir pensando y llegar a concretar una fórmula. Había otra cuestión que es la cuestión del dominio y la imagen. En funciones matemáticas por lo general puede tomar valores positivos, puede tomar valores negativos. Pero esta situación problemática en particular estaba limitada por la situación, por el tamaño de la caja. Para empezar, no existe un volumen negativo, o sea que los resultados siempre eran positivos. El volumen siempre va a ser positivo. Entonces la imagen son los resultados posibles. Siempre es positivo el resultado, porque nunca el volumen me va a dar negativo. Este volumen nunca me puede dar negativo. Después está el tamaño del cuadrado. No puedo hacer un cuadrado de cualquier tamaño, porque ese tamaño del cuadrado está limitado por el tamaño de la caja. Yo cuanto mucho puedo hacer un cuadrado de 15 centímetros. De 16 centímetros ya no me va a entrar, porque esta caja tiene 30 centímetros de alto. O sea que en este caso mi dominio, que era el conjunto de valores del cuadradito, solamente llegaba hasta 16. De 0 a 16 puede tomar cualquier tamaño, pero más de 16 ya no. Todas esas cuestiones también que querían que se analizaran. Por eso esta actividad es muy completa en ese sentido, le ayuda a analizar y le ayuda a construir fórmulas, que era lo que querían.
usted escribir una fórmula que relacione el largo con el ancho, con la altura y con el término. Eso es lo importante, que aprendan a ponerle letras a las cosas cuando hablamos en forma general. Esto, por ejemplo, está todo con letras: largo, ancho y alto. Lo que pasa es que tanto el largo como el ancho como el alto dependían del tamaño del cuadradito. Si tenía 2 centímetros, si tenía 4 centímetros, por eso teníamos que ponerle X al lado del cuadrado. Y ahí construir, si el lado del cuadradito valía X, la altura era X. ¿Cuánto valía el ancho? Porque el ancho ya disminuía X acá y X acá. Lo mismo pasaba con el largo. 72, a los 72 centímetros le tenía que restar X acá y X acá. Y ahí se construían fórmulas diferentes. Alumnos diferentes podían tener diferentes fórmulas. Esta actividad es muy linda para realizarla dentro del curso también. Y después le pedían que grafiquen en base a la fórmula que ustedes, se le pedía una fórmula, y con esa fórmula se le pedía que grafiquen. Después se le pasó otra actividad donde se seguía con la actividad anterior y se le mostraba, por ejemplo, una fórmula fabricada por un alumno: 72 y 2L. L sería el tamaño del cuadradito, la longitud del cuadradito, del lado del cuadrado. 72 era la caja en total, y hay que restarle los dos lados del cuadradito, que hay que restarle. Vamos a hacerle más grande para que se vea. Acá está. Esto se mandó en la actividad 5. Lo mismo pasaba acá. Y L es, acá dice, el lado del cuadradito de la esquina. Que en vez de llamarle L, le podemos llamar X, que es, y la fórmula es exactamente la misma. Ahora, si aplicamos propiedad distributiva, como trabajamos con los polinomios en cuarto año, este por este, este por este, este por este, sumamos los términos que son iguales y llegamos a esta expresión. Como todos son múltiplos de 4, se puede dividir por 4. En este caso, Y está representando el volumen. X representa la altura del cuadradito. Con esto también se le quería mostrar que las fórmulas pueden ser diferentes, pero son equivalentes, llegan al mismo resultado. Hay diferentes formas de escribir una fórmula, y diferentes fórmulas nos dan diferente información. Esta es una fórmula más general, una fórmula factorizada, donde están separados por más y por menos. Como hacíamos como un polinomio. Esta es la forma polinómica y esta es la factorizada. Factorizada porque está como multiplicación de factores. Esto es un factor, esto es un factor y esto es un factor, y todos están multiplicando entre sí. Sin embargo, esta se llama polinómica. Los términos están separados. Acá está lo que sea x al cubo, acá está todo lo que sea x cuadrado, acá está lo que sea x, y si algún término no tiene x, se llama término independiente, aquel término que no tenga x. Y están todos los términos separados acá, la x, y sin embargo acá está todo multiplicándose, acá está sumado y restado. ¿Cuál fórmula es la mejor? Y eso depende del contexto, depende. Esta es la más general de todas, la polinómica. Y diferentes contextos nos llevan a diferentes fórmulas. A veces una fórmula nos da información sobre ciertas cuestiones y otra fórmula nos da otra información. Nosotros cuando vimos el problema 3, eso me olvidé de aclararle, nosotros haciendo ejemplos, trabajando, poniendo que el lado valía 8, poniendo el lado que valía 7, veíamos que a veces el volumen aumentaba, a veces el volumen disminuía, a veces el volumen llegaba a 0, después volvía a crecer, de acá a acá aumentaba, de acá a acá. Bueno, y eso es lo que se quería ver en la gráfica. Teníamos, por ejemplo, una gráfica. Vamos a hacerle con esta. No importa que no me salga tan recto. Nosotros teníamos
Se le pidió que grafiquen para que se pueda ver y analizar gráficamente qué era lo que pasaba. Supongamos que nosotros le poníamos acá el volumen y acá le poníamos el lado del cuadradito. El volumen le llamábamos I y a este le llamábamos X. Y veíamos que para ciertos valores de X el volumen aumentaba y para otros valores el volumen disminuía. Y aumentaba y disminuía. Para algunos valores aumentaba, para otros disminuía. Y hasta acá nomás llegaba porque X no podía ser más grande que 16 y el volumen siempre era positivo. Llegaba, sin embargo, podíamos ver también que llegaba a un valor máximo el volumen y nunca superaba ese valor máximo y después disminuía. Todas esas cosas queríamos ver con estas actividades, que ustedes las puedan ver. Porque y en base a eso hay fórmulas que nos indican de dónde a dónde aumentan, y hay fórmulas que nos indican cuál es el valor máximo, y hay fórmulas que nos indican cuál es el valor mínimo. Entonces con eso le quiero decir que diferentes fórmulas nos dan diferentes informaciones. Y bueno, ahora ya vamos a salir de... Y poníamos varios ejemplos, después se le dio varios ejemplos. Una función lineal, una función cuadrática, una función con potencia 4. Y se le pedía que grafique el gráfico aproximado, se le pedía. Para eso ustedes armaban una tablita, tenía que armar una tablita y hacer la gráfica aproximadamente, ver... y de esa manera que se quería que vean, que analicen un poco, que aprendamos a analizar la gráfica, ver por ejemplo de qué valor a qué valor crece, de qué valor a qué valor disminuye, de qué valor a qué valor da positivo, de qué valor a qué valor da negativo de X. Todas esas cuestiones de análisis de gráfica es lo que tenemos que ver ahora en quinto año. Lo estuvimos viendo un poco general ahora con las fórmulas. Todas estas fórmulas veníamos apuntando al siguiente ejercicio. El año pasado dimos función lineal. Este año vamos a trabajar con funciones, con más tipos de funciones, no solamente la lineal. La lineal es la más básica. Vamos a trabajar con la función cuadrática, con la función exponencial. Y es importante hacer los análisis de gráficos, porque los gráficos están para ser analizados. Entonces se le va a dar un gráfico, no sé por qué ese que sale mal la raya por culpa de mi internet que está fallando. Bueno, ahí está y ahí está. Ahora se le va a dar una función cuadrática, es la que tiene potencia 2, pero como ya lo trabajamos, hay diferentes tipos de escribir hay diferentes formas de escribir una fórmula. O podemos poner una fórmula factorizada, por ejemplo, esta sería la fórmula factorizada de la función cuadrática. 5 por x menos 4 por x más 3. Esa sería una fórmula factorizada. Y otra es la fórmula polinómica. La fórmula polinómica es como le mostramos, como se le mostró en esta actividad, en la actividad 5. Acá están las dos fórmulas, ¿bien? Acá está la polinómica y acá está la factorizada. La polinómica y la factorizada. Esta es la polinómica, donde está separado x cubo, x cuadrado, x, el término independiente. Como dijimos acá, en este caso, para la función cuadrática estamos trabajando la función cuadrática, ya le dice el nombre, es elevado al cuadrado. El más grande de todo es al cuadrado. Puede ser, por ejemplo, 3x al cuadrado. La potencia más grande es la potencia 2.
potencia más grande. Después sigue el que no tiene potencia, o sea, potencia 1, no se pone la potencia 1. Y el término independiente, el término que no tiene x, el término que tiene potencia 0. Esa sería la fórmula polinómica de la función cuadrática. La función cuadrática es aquella que al graficarla me queda una parábola que puede tener concavidad negativa, como en este caso, o en este caso concavidad positiva, o puede ser una parábola al revés. Bueno, esto lo estoy haciendo a mano alzada, pero una parábola es perfectamente simétrica. Siempre una parábola llega hasta un valor máximo, sube hasta un valor máximo y después decae. O bien es al revés, baja hasta un valor mínimo y después sube. Tiene una parte donde crece y otra parte donde decrece. Una parte que aumenta y una parte que disminuye. Acá en este caso disminuye primero y después aumenta. Y después también tiene un conjunto de valores donde la parábola es positiva, donde el resultado me da positivo. En este caso, los resultados positivos siempre están por arriba de la línea. Todo esto me va a dar positivo, le voy a hacer con otro color. Estos valores me dan positivos, todos estos. Estos valores me dan positivo, todos estos me dan positivo. Cada vez que X esté de acá para allá, siempre me va a dar positivo. Y de acá para allá, esto es X. Recuerden que esto es X y esto es Y. Todo esto me da positivo y todo esto también me da positivo. Cuando yo ponga X, por ejemplo, supongamos que acá X vale 5. Si yo le pongo 5 acá, me va a dar positivo. Y tiene otro conjunto de valores que sería de acá para abajo que me da negativo la parábola. Todo esto me da negativo, todo esto que está acá. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que según el valor que yo elija de X, el resultado puede ser positivo o el resultado puede ser negativo. En este caso, según el valor de X que yo elija. Lo mismo pasa con esta, que sería la forma polinómica. El resultado puede ser positivo o el resultado puede ser negativo. La idea es saber para qué valores me da positivo y para qué valores me da negativo. De dónde a dónde me da positivo y de dónde a dónde me da negativo. Por eso yo le decía, hay algunas fórmulas que le dan cierta información y otras fórmulas que le dan cierta información. Hay valores donde me da 0. Acá sería 0, por ejemplo. Acá sería 0. Acá sería 0. Acá no me da ni positivo ni negativo, me da 0 el resultado. ¿Y cuánto tiene que valer X para que me dé 0? Es la pregunta. Acá me da 0, acá me da 0, acá me da 0 y acá me da 0. En esta parte me da positivo, en esta parte me da negativo. En esta parte me da positivo y en esta parte me da negativo. Bueno, como yo le decía, hay fórmulas que le dan cierta información. Esta fórmula me está informando ya explícitamente cuánto tiene que valer X para que me dé 0. En este caso, para que valga 0, X tiene que ser igual a 4, porque 4 menos 4 me da 0. Y ahí multiplicar por 0 me da 0. Y en este caso, para que me dé 0, tiene que ser menos 3, porque menos 3 más 3 me da 0. O sea que para esta fórmula en particular, para esta fórmula que está acá,
Entienda que yo no le estoy haciendo un gráfico muy exacto. Ustedes sí lo van a tener que hacer exacto en su carpeta después. Bien. Esta fórmula que me está diciendo la parábola, si va a ser... No me dice cuál es el valor máximo, pero me dice que cuando valga menos 4, por ser un 4 positivo, ahí me va a dar 0. Acá me va a dar 0. Y cuando valga menos 3, supongamos que acá sea el menos 3, acá también me da 0. Me está diciendo dónde me va a dar 0. Me está indicando estos puntos donde la parábola da 0. No me dice cuál es el punto máximo. Ahora, ¿cómo será esta parábola que está acá? ¿Para arriba o para abajo? ¿Será así o será así? Esta parábola apunta, es positiva, entonces apunta así, es así como esta. Es positiva porque ese valor me lo da el 5, que es positivo. Si este valor fuera negativo sería como esta parábola. Es el término que está solo, afuera. Entonces yo sé que la parábola va a ir para abajo, va a llegar hasta un valor mínimo, va a bajar, va a pasar por el 3, va a bajar hasta un valor mínimo y después va a subir. Así va a ser mi parábola. Solamente mirando la fórmula, yo sé que la parábola va a ser así. Porque yo sé que acá me da 0 y acá me da 0 porque la fórmula me dice eso. Pero otra cosa que yo necesito saber es cuál es este valor, el valor mínimo. ¿Cuánto vale ese valor mínimo acá y cuánto vale acá? ¿Dónde va a estar? Esa es otra cosa, que sería el vértice de la parábola eso. Acá me dan los valores, estos valores que se llaman raíces. Estos se llaman raíces. Las raíces me da como información. Lo que no me está dando como información es el vértice. Las raíces, esta raíz y esta raíz. Esta y esta son las raíces. Solamente mirando la fórmula yo sé cuáles son las raíces, pero el vértice, que es este que está acá, ese yo no sé cuál es. Y ese es el que necesito que me informe la... Vértice. El vértice no me está informando cuál es. Y cuando hablamos de vértice hablamos de... Hay dos informaciones que tenemos. ¿Cuánto vale el vértice? Esta coordenada, necesitamos saber esta coordenada, cuánto vale. Cuánto vale acá en el vértice. Y cuánto vale acá también en el vértice. El vértice de la información son dos cosas. La componente en X. El X del vértice. Y la parte de Y. El Y del vértice. Las dos cosas necesito saber. Bueno, vamos a borrar un poco porque me quiero llenar de cosas. Pero en principio el vértice quiero que entiendan que tengo que saber cuánto vale Y, que era el eje vertical, y cuánto vale el vértice en el eje horizontal. Y esta fórmula a simple vista no nos da. Tampoco nos da esta fórmula, tampoco nos dice cuánto vale el vértice. La única información que a simple vista que nos da esta gráfica, esta fórmula, nos está diciendo más 8, o sea que esta fórmula significa que va a cortar por el 8, nos está diciendo por dónde va a cortar. Bueno, hay varias cosas que ustedes tienen que ver cuando empezamos a trabajar con polinomios.
Primero es el tema de las raíces. Tenemos que aprender a encontrar cuáles son las raíces de mi función cuadrática. Que lo vamos a ir viendo, no se desesperen. Las raíces. Segundo, el vértice. Una función cuadrática tiene un vértice. Ustedes me tienen que encontrar cuál es el vértice de la función. Otra cosa que tienen que saber cuál es el vértice. El vértice. Son las dos componentes fundamentales de una función cuadrática. El vértice y las raíces. Después hay muchas cuestiones que se estudian a partir del vértice y de las raíces. Pero lo primero que tenemos que encontrar en una función cuadrática es el vértice y las raíces. Y la otra es la ordenada al origen, por donde corta. Pero es fundamental el vértice y las raíces. De ahí empezamos a analizar para qué valor me da positivo, para qué valor me da negativo, de dónde a dónde crece, de dónde a dónde decrece. Pero tenemos que partir de estos dos. O sea que si yo le doy esta fórmula, ustedes tienen que encontrar el vértice y las raíces. Y en eso va a consistir la actividad ahora. Yo le voy a dar esta fórmula y ustedes me tienen que encontrar el vértice y las raíces. Y yo le voy a dar esta otra fórmula y ustedes me tienen que encontrar el vértice y las raíces. Eso va a ser la actividad número 8. Voy a armar otro video para explicarle cómo encontrar el vértice y cómo encontrar las raíces. Pero primero que era importante que miren esto, cómo se relaciona todo con todo. Esto se llama forma factorizada y esta se llama forma polinómica. Y ustedes si yo le doy la forma factorizada, me van a tener que encontrar el vértice y las raíces. Si yo le doy la forma polinómica, me van a tener que encontrar el vértice y las raíces. Sea cual sea. Y otra cosa que tienen que saber hacer es cómo pasar de la forma factorizada a la forma polinómica. Y cómo pasar de la forma polinómica a la forma factorizada. Porque estas dos son iguales. Lo único que cambia son la forma, pero son iguales. Si yo aplico la propiedad distributiva, taca, 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 llego a la forma polinómica. Y cómo llego de la forma polinómica a la forma factorizada, también tengo que saber. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases, de a poquito, no todo junto. Primero le voy a pedir que me calculen las raíces y el vértice. Bueno chicos, con esto terminamos. Miren completo el video, este video y el siguiente. Saludos.